¿Cómo están, amigos de Culturarte? Bienvenidos una vez más a Miércoles de Leyendas. Recuerda darle like y compartir para que más personas puedan escuchar las leyendas cholleras. El día de hoy les presentamos El bulto que venía del mar, escrita por Cecilia Ochoa. Pasaba en Cancún, campo pesquero a orillas del Pacífico en la costa media de Baja California Sur. Francisco, como muchos, pasa largas temporadas en la extracción de escama y camarón. Muchos empezaron con campamentos temporales de horcón y lonas, pero poco a poco, por la generosidad de esas aguas, hicieron del campo pesquero su residencia permanente. Pero nos cuenta que siempre, a medianoche, alguno del campamento, incluso a veces 2 por noche, sufrían aquel ataque de lo que todos empezaron a llamar el bulto, porque aclara Francisco que no lo consideraban como lo que tradicionalmente la gente dice, el muerto, sino que se sentía como una enorme masa deforme que te aplastaba toda tu humanidad, como si fuera una masa que lo cubriera todo y maniataba especialmente tus brazos por las muñecas. Nos relata que él incluso pudo percibir como una especie de curiosidad de parte del bulto hacia su reacción. Era como sentir que analizaba su esfuerzo para liberarse, pero sin mostrar su rostro, si es que lo tenía. Y así sucedían los ataques, cuando caían cansados de la jornada, pero eso sí, invariablemente tenían que intervenir los compañeros a rescatar al afectado, moviéndolo, dándole algunas sacudidas, hasta lograr sacarlo de aquel estado, del que una vez libres mostraban agotamiento por la reciente lucha que habían librado con esa cosa. Cuenta Chabelita, esposa de Francisco, quien por mucho tiempo manejó un comedor para asistir a muchos en el campamento, que ella los animaba a aquel suceso que padecían. Era derivado del cansancio, pero ellos alegaban que no, que en otros trabajos se habían sometido incluso a jornales más pesados y jamás habían padecido ningún tipo de ataque nocturno. Ante aquello, decidieron mover un poco el campamento para alejarlo de un cerro en el que se sabe fue hábitat de hombres primitivos de la península, por los vestigios rupestres y de caza, y aunque los ataques fueron menos, los casos se seguían dando. Chabelita recuerda que en una ocasión, una joven pareja con una hija decidieron hacer campamento en la zona con ellos. Armaron su jacal de horcón y el muchacho se fue a hacer marea mientras su joven esposa se quedó en el campamento con su pequeña hija. Sin embargo, como a eso de las 12 de la noche, la joven salió corriendo y llorando sumamente asustada por un enorme bulto que veía. Llegó hasta donde estaba ella. Chabelita la acogió e incluso la invitó a dormir en su camioneta, pero ella lo seguía viendo, aterrada. Incluso le decía, vete, vete, no toques a mi hija, y lloraba profusamente. Dice que esa noche la joven aquella no pegó un solo ojo, y cuando regresó su esposo le pidió que la llevara a su pueblo, que ella no soportaría una noche más bajo el acecho de aquel enorme bulto negro, al que describió como una bola de humo densa y pesada, muy pesada, sin rostro, pero podía percibirse una especie de placer y curiosidad por la reacción de las personas a las que atacaba. Chabelita cree que esa joven, que por cierto se fue y jamás volvió por el campamento, posee un don que lo permitió ver lo que los demás solo podían sentir. También nos cuenta Chabelita que ella siempre se resistió a creer en aquello. Siempre les decía, recen, cuélguense un crucifijo, no se acuesten así nomás sin dar gracias a Dios, y verán que esa cosa, sea lo que sea, no se les vuelve a acercar. Sin embargo, una noche en la que se había desvelado un poco cociendo frijoles en la hornilla para el día siguiente, ya entrada la noche, decidió irse a dormir y dejarlos al calor de las brasas. Dice que apenas concilió el sueño, aquel bulto del que tanto habían escuchado se posó sobre ella. Dice que ella dormía de lado y como podía intentaba deshacerse de aquello con el brazo que le quedaba libre. Luchó como pudo y en su interior rogaba a Dios la liberara hasta que por fin cedió. Dice que como testimonio el brazo con el que luchó para liberarse curiosamente le amaneció doliendo, lo cual, si hubiera sido solo un mal sueño,
sería el brazo sobre el cual se acostó el que le doliera, mas no el que tenía libre. Fue ahí donde creyó en lo que tantos y tantos pescadores habían padecido. Nos cuenta que en una ocasión el padre Chemita, de la parroquia de Lourdes, acudió al citado campo, y como le contaran las múltiples experiencias del bulto, el padre les enseñó una breve oración que todo aquel que deseara liberarse podía rezar. Y así fue. Y otra cosa que consideran que alejó a aquella criatura oscura fue la luz, pues el gobierno llevó paneles solares a la comunidad pesquera, lo que al parecer ya no le gustó a aquel ser que aprovechaba la noche y la oscuridad para atacar a los cansados pescadores y sus familias. Nos confirma Chaverita que ahora se vive muy bien y tranquilamente en la comunidad, pues los ataques cesaron. Y algo que dice llama la atención: la Marina resguarda las faldas del cerro, pues ha prohibido el acercamiento de civiles. Quizá, y solo quizá, para proteger los vestigios rupestres que a través del tiempo aún persisten en esa zona. ¿Conocías esta historia? Cuéntanos las tuyas. Las esperamos. Nos vemos el próximo miércoles.